¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctor. Bien. Para esta semana tenemos lo que es la renovación de la atención primaria de la salud. Entonces, al hablar de renovación de la atención primaria de la salud, estamos hablando de cambio o transformación de estrategias, las cuales ya se venían aplicando en cuanto a esta mal llamada atención primaria de salud, ¿no? Renovación, ¿qué quiere decir? Un cambio de estrategias, las cuales tenían que darse. ¿Por qué? Porque algo no estaba funcionando bien dentro de esta política, ¿no? Mal llamada atención primaria de salud, ¿no? Entonces, el propósito de esta clase es conocer un poco más acerca de la conferencia de Alma Ata y de la conferencia de Astana. ¿Ya? Entonces, primero hablaremos un poquito acerca de la conferencia o la declaración de Alma Ata. Ustedes ya saben que en Alma Ata se sientan las bases de lo que se conoce como cuidado integral de la salud, por todos y para todos, y salud para todos al año 2000, ¿no? Ese es uno de los lemas de Alma Ata. Entonces, ya hemos discutido en la parte práctica que Alma Ata lo que busca es poner a la persona, familia y comunidad en el centro del sistema, teniendo una visión holística e integral acerca de la persona, familia y comunidad, basado en dos criterios de autorresponsabilidad y autodeterminación. ¿Qué se busca? Tener un costo soportable, sostenible, utilizando métodos y estrategias y tecnologías que sean fundados Doctor, científicamente. disculpe que le interrumpa. ¿Podría Sí, grabar la clase? sí, claro. Graban, puedes grabar. Sí, quería saber si lo podía grabar por el Meet usted o para grabarlo yo. No, no No estoy se puede. habilitado, no estoy Ok, habilitado para grabar. ya doctor, gracias. Bien. Todo eso en el marco de una asistencia sanitaria esencial, ¿no? Ya lo hemos visto en la práctica, pero vamos a dar un repaso rápidamente, ¿no? Entonces, en la declaración de Alma Ata, se constituye la función central y el núcleo principal del desarrollo social, económico global de la comunidad, dándose una política global de cuidado integral de salud, ¿no? El cual obviamente fue plasmado en esta declaración de Alma Ata. Sin embargo, esta atención primaria de salud, mal llamada atención primaria de salud, representa primeramente el nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el Sistema Nacional de Salud, un elemento de proceso continuo del cuidado de la salud, ¿no? Esto ya lo hemos visto en la clase. Yo les dije bastante claro que la idea es que la teoría lo tengan como un marco conceptual. Obviamente lo más importante se dice en la práctica, y no acostumbro mucho leer las diapositivas porque esto se ha hecho en base a una clase modelo, ¿no? Así que todo está fundamentado en este documento de la Organización Panamericana de la Salud, la OMS, acerca de la renovación de la atención de la salud en las Américas del año 2007. ¿A qué nos referimos? A este documento, básicamente, ¿no? Este documento, el cual va a ser una de las lecturas que ustedes van a analizar, plantea la renovación de la atención primaria de la salud, ¿no? Por eso el tema es eso, ¿no? ¿Por qué una renovación? Porque producto de ese cambio en el mensaje original de cuidado integral de la salud por atención integral de salud, la OMS y la OPS, en el afán de corregir el error que se cometieron, saca este documento del año 2007
para reorientar lo que se venía haciendo como parte de una política de restitución de los valores primigenios de Almagro. Entonces, constituye este documento el año 2007, casi prácticamente 30 años después, ¿no? Sí, más o menos. Entonces, el propósito de la renovación de la atención primaria es revitalizar la capacidad de todos los países de organizar una estrategia coordinada, efectiva y sostenible. ¿Qué va a permitir esto? Abordar los problemas de la salud existentes, afrontar los nuevos desafíos y mejorar la equidad, ¿no? Es lo que dice en el documento. Pero en realidad ustedes saben, clasificado, que fue una manera de tratar de reivindicar los errores cometidos en la interpretación de la esencia de Alma Ata. ¿Cuáles son las justificaciones? Son las que están acá. ¿Cuál fue la justificación para sacar ese documento? Lo que está acá. Uno de ellos es los nuevos desafíos epidemiológicos, las nuevas enfermedades, el nuevo horizonte epidemiológico en el cual vivía en ese momento la sociedad, ¿no? Entonces, la renovación de la atención primaria, ya sabemos, tiene que ver con un cambio en la manera en la cual estaban orientadas las políticas. No se olviden que con la mala interpretación del mensaje original, el Estado enfocó sus servicios y su presupuesto en hacer un Estado mayormente con un sistema sanitario enfocado en la parte recuperativa más que en la prevención y en la promoción de salud. Entonces, con este enfoque, enfoque de renovación de la APS, se busca primero ciertos criterios que tienen que ver con una atención selectiva, integral, atención primaria, que tiene que ver con lo que es el cuidado integral, y con un enfoque de salud y derechos humanos de por medio. Entonces, tiene que haber estos 4 enfoques. Entonces, si nosotros estudiamos o analizamos cómo es un sistema de salud basados en la atención primaria de salud, en el enfoque de atención primaria de salud, entonces vamos a ver que aquí se da preferencia y se busca maximizar la equidad y la solidaridad del sistema. Se busca se busca el lado preventivo, promocional, más que el lado recuperativo. Es una de las cosas que, como le dije en la clase, en la práctica, busca el MATA, ¿no? Entonces, los sistemas de salud basados en la atención primaria de salud, como toda política dada de manera global, tiene que fundamentarse en algunos valores, principios y elementos. ¿Por qué? Porque todo eso tiene que ir enfocado en buscar la equidad y la solidaridad, y debe incorporar principios nuevos como la sostenibilidad y la orientación hacia la calidad. Aquí lo más importante es conocer qué es equidad. Entonces, como primera pregunta, antes que se me duerman, lluvia de ideas, ¿qué es equidad? Cuando las personas llegan a recibir todos por igual, o sea, las cosas tal cual. ¿Qué más? ¿Otra persona? Cuando las oportunidades o los servicios o necesidades son cubiertas de forma igualitaria sin distinción de criterios o de personas. ¿Otra persona? ¿Qué más? Equidad se basa cuando se dan los servicios a las personas que realmente lo necesitan. Cuando no realmente sea equitativo, sino cuando hay la necesidad de una persona sea mayor, se le da más soporte a esa persona que más lo necesita. Alguien que ordene las ideas, a ver. ¿Quién más? Es un trato justo a las personas que se relacionan Razón. con las necesidades. Bien. En primer lugar, equidad no es igualdad. ¿Ya? Equidad tiene que ver con justicia social. Equidad es darle más al que más necesita.
nuestro sistema peruano por años ha estado basado en un modelo igualitario. La Constitución hablaba acerca de un modelo de igualdad de derechos, ¿no? Pero ustedes saben que eso genera problemas en el fisco, ¿no? Porque, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Ustedes saben que actualmente existe lo que es el acceso universal de salud. Entonces, todas las personas tienen, por ser peruanos, o por vivir en el territorio peruano, tienen acceso a los servicios de salud. En el caso que no tengan salud porque no trabajan en una institución del Estado, tienen SIS. Entonces, cuando ustedes de repente les ha pasado, van al SIS, van a ver que en el SIS, a atenderse en la posta, llegan personas con muy extrema pobreza y llegan también personas con un nivel de holgura económica. Eso se genera producto de ¿qué? ¿De una igualdad o de una equidad? Eso se genera producto de una política de igualdad, ¿no? Sin embargo, los recursos del Estado siempre van a ser escasos. Entonces, ¿a quién necesitamos darle más? ¿A la persona que realmente lo necesita o a la persona que tiene los medios para pagar un Estado, para financiar su salud? La persona que realmente lo necesita. Ya, entonces eso no puede ser igualdad, eso se llama equidad. Equidad tiene que ver con justicia social, darle más al que más necesita. ¿Entiende? Ese es el problema, ¿no? Pues ya lo saben. Entonces, se descarta la idea de que sea un conjunto estipulado de servicios de salud, ya que estos deben ser congruentes con las necesidades locales de la comunidad. No a todos por igual, sino con equidad y justicia. ¿Ya? Entonces, el sistema de salud basado en la atención primaria, en la mal llamada atención primaria de salud, que propone esta estrategia de renovación de la APS, está basado en estos principios que ya lo hemos visto, ¿no? Cobertura universal, primer contacto y todo eso. ¿Okay? Eso es la teoría, pero siempre la teoría dista de la realidad. ¿Cuáles son los valores que propone este tratado? Esenciales para establecer las prioridades nacionales y para evaluar si los pactos sociales responden o no a las necesidades. Entonces, ¿cuáles son los valores? Derecho al mayor nivel de salud posible. Entonces, el Estado tiene la obligación de brindar la mayor cobertura sanitaria posible, sin distinción de raza, género, religión, orientación política, entre otras cosas. Después se debe garantizar una atención integral de salud, ¿no? Equidad, acá está. Ya sabemos a qué se refiere: a la ausencia de diferencias injustas en el estado de salud, en el acceso a la atención de salud y a los ambientes saludables. Recibe el sistema, bueno, esto está. La equidad en salud es una piedra. Todo esto, como les digo, es para que ustedes lo lean nada más, ¿no? Por favor, estar atentos a mis palabras de los conceptos más importantes, ¿no? No se olviden que el examen viene de las cosas que yo les explico, ¿no? La solidaridad también es otro valor. Eso lo pueden leer. ¿Qué es la solidaridad? Ya lo saben. Son principios, son valores. Ahora vamos a ver los principios de esta declaración de la renovación de la atención primaria. ¿Cuáles son los principios? Proporcionan la base para las políticas de salud, la legislación, los criterios de evaluación y la generación y asignación de recursos. Cuando yo diseño una política, cuando diseño un tratado a nivel global, tengo que fundamentarme primero en valores. Y de ahí tengo que fundamentarme en principios. Entonces, eso le van a dar la base a nuestro argumento político. ¿Cuál es el principio? Dar respuesta a las necesidades de salud de la población. Entonces, ¿por qué es importante, según la OMS, la OPS, hacer esta nueva estrategia de renovación de la atención primaria? Si hablamos así, como se dice, de una manera analítica, es porque en ese momento, en el año 2007, la OMS y la OPS se dieron cuenta que con esa tergiversación del significado original de alma ata, hemos perdido muchos años
en el cual el sistema sanitario ha ido en un camino erróneo, porque se ha dedicado a una parte recuperativa más que un enfoque preventivo promocional. Entonces, para remediar el daño causado, como la entrevista que les enseñé de Ribeiro, la OMS saca el año 2007, 30 años después de Alma Ata, este tratado, en el cual no acepta que se equivocó, porque sigue hablando de atención primaria de salud, cuando debió hablar de cuidado integral de salud. Sin embargo, comienza a revalorar los principios verdaderos de Alma Ata, de una manera, como quien dice, esto es una revalorización, ha habido un error en el cual hay que replantear estrategias, ¿ya? Para dar respuesta a las necesidades de la población. Otro principio es servicios orientados hacia la calidad, buscando la calidad, ¿ya? Hemos hablado de calidad y parte del análisis de ustedes tiene que ver con calidad, ya lo hemos dicho. Servicios orientados hacia la calidad. ¿Qué significa calidad dentro del sistema de salud? ¿Por qué digo, quiero hacer un servicio de salud, quiero hacer una institución de salud orientado a la calidad del servicio? ¿Qué significa calidad? ¿Qué entienden por calidad? A ver, lluvia de ideas. ¿Qué significa buscar la calidad? ¿Servicios Buscar, óptimos para atención? buscar un método, ¿Método de qué? un método de solución. ¿Qué más? Ustedes cuando, ustedes han escuchado, dicen, ¿no? La número 1 de la calidad, ¿no? La cerveza, no sé, Cristal, 15, no sé, la número 1, ¿no? De la calidad. Es un estándar, ¿no? Decir, hablar de calidad es hablar de paradigmas, hablar de un estándar. Si yo digo que soy el número 1 en lo que es mi establecimiento de salud es el número 1 en calidad de atención, quiere decir que me he comparado con otros establecimientos y he tenido el reconocimiento de que mis servicios que yo brindo son servicios con estándares mucho mayores del promedio. Quiere decir que brindo una mejor atención, mejores ratios de indicadores que tienen que ver con el proceso de atención. Entonces la calidad es lo utópico que siempre se busca en una política sanitaria, brindar servicios de calidad. Bien, también hablamos de lo que es responsabilidad y rendición de cuentas de los gobiernos, como parte de los principios redactados en este tratado de renovación de la atención primaria. ¿Por qué? Se le dice, no, ya. Bueno, señor gestor, señor político, tú estás obligado a rendir cuentas a la sociedad la cual te eligió, dentro de una política de responsabilidad social. Entonces, lo que se conoce, como algunos lo conocen en el idioma como accountability, tiene que ver con rendición de cuentas. Es un principio que se gana con los años también. Bien, bueno, hay muchas cosas más, ¿ya? Vamos a avanzar, para no terminar. Yo les recomiendo que las grabaciones que supuestamente puedan hacer, las compartan entre los grupos, porque hay algunas cosas que ya no puedo volver a repetir, y así comparten conocimiento, ¿ya? Para que puedan tener una mayor idea, ¿no? Así como el otro grupo grabado, pueden compartir otra grabación y así, ¿ya? Otro principio sería la justicia social. ¿Qué es la justicia social? Esto está relacionado a la equidad. Entonces, esto es darle el mayor bienestar a todos los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables. Eso se llama justicia. Estrategias para buscar la justicia social son todas las de acá. Esto puede ser una pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias para buscar la justicia social en el marco del Tratado de Renovación de la Atención Primaria de Salud? Señale la alternativa incorrecta. Entonces ya sabemos qué estrategias, ¿ya? Sostenibilidad. La sostenibilidad tiene que ver
con el sostenibilidad casi muchas veces tiene que ver con el financiamiento y con la continuidad de la voluntad política. Por ejemplo, en 1978 se dio la conferencia de Almata. A codificar mal el mensaje, se perdieron aproximadamente 30 años hasta el año 2007, en el que se dio este tratado de tratar de remediar en algo lo que es la esencia de Almata, ¿no? Entonces, el año 2007, cuando ya se hablaba de un nuevo enfoque basado en la prevención, promoción, 30 años después, los gobiernos, incluido el Perú, estaban confundidos, pues, porque toda su vida habían pensado que la atención primaria de salud era lo más adecuado, enfocarnos en el estado recuperativo. Cuando se dan cuenta que la OMS y la OPS cambia el chip diciendo que no, ¿sabes qué? Hay que replantear estrategias, por no decir que nos hemos equivocado. Comienzan algunos estados latinoamericanos a hacer políticas en base a la visión de Almata, políticas sanitarias en base a eso, de equidad, justicia social, todo eso. Sin embargo, esas políticas no tuvieron un buen final porque no tuvieron el apoyo político y la sostenibilidad en el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Se dio la ley, sin embargo, no se continuó con la implementación de la ley, porque siempre detrás de todo eso hay un interés político y un interés económico. ¿A quién no le conviene que se desarrolle un modelo preventivo promocional? Lo dije en la práctica. A los países desarrollados. A los países desarrollados. ¿Por qué? Porque ellos manejan las grandes industrias farmacéuticas que tienen que ver con el enfoque recuperativo, los grandes laboratorios, todo eso. Entonces, obviamente, por A o B intereses, esas políticas terminan feneciendo. Entonces, prueba de ello es, por ejemplo, ¿no? Actualmente estamos revalorando lo que es las redes integradas de salud. Entonces, ustedes cuando escuchen van a escuchar el tema del enfoque RIS. Sin embargo, esta política que viene desde el año 2019, antes también ya había, a través de otro nombre, redes integradas de servicios de salud. Y así, ¿no? Desde el año 2010, más o menos, comenzaron a aplicarse pequeñas políticas, las cuales carecieron de sostenibilidad y tuvieron que cambiarse por otras. Entonces, ¿cómo ha pasado el tiempo hasta el año 2018, en que se da la conferencia, están a 40 años de la conferencia de Almata, conmemorando los 40 años de Almata, en el cual otra vez dicen, no, hemos perdido mucho tiempo, hay que recuperar la esencia de Almata. ¿Cuál es la esencia de Almata? De la mal llamada atención primaria de salud, cuidado integral de salud por todos y para todos, basados en conceptos de promoción, prevención y autocuidado, ¿no? Entonces todo eso se revalora con eso, ¿no? Participación es una parte muy importante dentro de los principios de esta estrategia de renovación, porque sin la concientización de que las personas tienen que aprender a cuidar su salud, no se puede lograr nada. ¿Cómo concientizamos? Capacitándoles, dándoles talleres, explicándoles la importancia de la prevención, de cuidarse como una estrategia de luchar contra una complicación posterior. Entonces, eso se llama participación, ¿no? Entonces, acá la sociedad comienza a participar en las decisiones, en la definición de los problemas y comienza a exigir una rendición de cuentas a las autoridades. ¿Ya? Intersectorialidad. La intersectorialidad significa, esto también está en el marco de una conferencia, que es la conferencia de promoción de la salud, en el cual dice, ¿no?, que la salud está en todas las políticas. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente como Ministerio de Salud voy a tratar de solucionar los problemas de salud pública. Eso ha sido el error de años, ¿no? Decir, no, este es un problema de cada pliego. Salud, tiene que responderlo salud. Por ejemplo, para solucionar el problema de la anemia infantil, ya Ministerio de Salud, bueno, es tu problema, es tu rollo, lo tienes que solucionar. Cuando eso es un concepto erróneo, ¿no? Lo que se habla actualmente con este tratado de renovación, se plantea de que la acción política en salud tiene que ser intersectorial. O sea, el problema de salud tiene que ser abordado por varios sectores. Por ejemplo, para solucionar la anemia infantil o el dengue
En el modelo recuperativo, ¿qué hacíamos? Fumigar dentro de una estrategia, ¿no? O atender al paciente, esperar que se enferme para atenderlo, ¿no? En el caso del dengue, o si no también invertir en infraestructura más que en la parte preventiva promocional. Entonces ya, en el caso de la anemia, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de, ¿cómo se llama? De un enfoque de lucha contra la anemia, tenemos que entender que ese enfoque no puede ser únicamente desde el lado de la salud. Porque si nosotros ubicamos lo que yo les dije al paciente en el centro del sistema, nos ponemos en sus zapatos, aplicamos lo que es el patient centricity, entonces tenemos que observar al paciente dentro de su familia, dentro de su comunidad, y sobre eso ver todas sus necesidades, todos sus determinantes sociales de la salud que intervienen con el desarrollo de su salud. Entonces, no solamente salud, dando consejería y dando chispitas y otra cosa, sino también quién tiene que intervenir. Por ejemplo, ¿cuál es el problema del dengue y de la anemia? Uno de los problemas básicos es la falta de acceso a un agua potable. ¿Por qué? Porque al tomar agua emposada, obviamente es un agua contaminada en muchos de los casos, entonces el paciente se llena de parásitos. En el caso de la anemia, los parásitos hacen que haya una mala absorción de nutrientes, entonces el niño va a ser desnutrido o malnutrido y va a tener anemia, ¿no? Entonces, ¿cómo combato eso? No solamente dándole consejería y nutrientes, combato también sanando el problema estructural que es el saneamiento. Pero salud no va a ser pues saneamiento. ¿Quién hace saneamiento dentro de la PCM, dentro del pliego gobierno? ¿Qué ministerio hace? El Ministerio de Vivienda, ¿no? Entonces eso quiere decir que para abordar la anemia tienen que participar varios sectores, tiene que participar educación a través de charlas dentro de los colegios, dentro de la currícula diciendo que la anemia produce déficit de atención, produce tal cosa. Tiene que intervenir el Ministerio de Vivienda construyendo proyectos o haciendo proyectos de infraestructura que mejoren las condiciones de agua segura a la población. ¿Quién más tiene que intervenir? Ya estamos educación, cultura, salud. ¿Qué ministerio más? El Ministerio de la Mujer, porque tiene que entrar a las casas donde hay violencia familiar, en el cual se impide un adecuado desarrollo de la familia por el tema del estrés y toda la violencia psicológica. Y así sucesivamente. Son varios sectores que intervienen. Es intersectorial. ¿Ya? Salud en todas las políticas. Dentro de los elementos ya de esta política de renovación, vamos a ver que se busca la efectividad y la relevancia para poder afrontar los problemas de salud pública. Dentro de estos elementos, sus funciones principales, tenemos lo que es la rectoría. Ahora yo les pregunto, ¿qué es rectoría? Lluvia de ideas, rectoría. Sería algo así como el comando y la organización de de todos los elementos que tienen que ver con una determinada área, Así es. Muy bien. Rectoría quiere decir que, en pocas palabras, zapatero a su zapato. Si es un problema de salud, ¿quién debe dirigir? El Ministerio de Salud. Todos los demás ministerios participan, pero el que dirige es el Ministerio de Salud. El que dicta la política es el Ministerio de Salud, por un principio de rectoría. Eso se llama política multisectorial. Hablamos de que un ministerio dirige. ¿Por qué? Porque si es un tema de educación, ¿quién dirige educación? Si es un tema de salud, salud. Entonces, rectoría tiene que ver con orientación, con dirección de la política. ¿Ya? En este caso se plantea la recuperación de la rectoría. Financiamiento tiene que ver con el presupuesto y la sostenibilidad. La creación de recursos tiene que ver con la innovación y con la planificación. Y la provisión de servicios de salud tiene que ver también con la planificación y también tiene que ver con la dotación de servicios, con la dotación de bienes para brindar una adecuada atención. Todo eso tiene que estar contemplado. Cobertura y acceso universal, ya les he dicho, les he adelantado.
Actualmente ya en el Perú existe la ley de acceso universal de salud o de cobertura universal de salud, en el cual nadie puede decir que no tiene un seguro de salud. Todos tienen un seguro. Por el hecho de ser peruano y tener un DNI, en el caso de enfermo, de acuerdo a la localidad donde vivo, tengo derecho a ser atendido en una posta, un establecimiento de salud y a tener un seguro de salud gratuito, ¿no? Entonces, aquí hay que evitar eliminar la capacidad de pago como barrera de acceso y proteger a los ciudadanos que tienen mayor riesgo financiero, a los más pobres. ¿Me entienden? Entonces, en eso se busca la equidad y la justicia, ¿no? O sea, lo que es la cobertura, las barreras de acceso a la salud, ya lo hemos dicho en el análisis del queso suizo, cuáles son las barreras que intervienen en el acceso a la salud y cómo debemos analizarlas. Elementos de la cobertura y acceso universal, pueden leer. ¿Qué se busca? La satisfacción de las personas con los servicios prestados, recuperar la confianza con los proveedores, buscar un grado real de comprensión y seguimiento de las indicaciones médicas recibidas. Otro de los elementos es el primer contacto. Lluvia de ideas. Cuando yo hablo de primer contacto, ¿a qué me refiero? ¿Qué dicen ustedes, alumnos? Primer contacto se refiere a un atributo de la atención primaria, que tiene que ver con la cercanía de los establecimientos de salud al ciudadano. Entonces, hay establecimientos de salud que cumplen un rol de primer contacto o de puerta de entrada. Entonces, aquí la atención primaria de la salud debe ser la puerta principal de la entrada al sistema de salud para la consulta de todos los nuevos problemas de salud y el lugar donde se resuelven la mayoría de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Traduciendo, ¿qué es atención primaria de salud? Cuidado integral de salud. ¿Cuidado qué significa? ¿Qué enfoque? Preventivo, promocional, autocuidado. Entonces, eso indica que el enfoque de cuidado integral de salud, mal llamado atención primaria de salud, debe ser la puerta de entrada al sistema de salud. No se olviden lo que dije en la clase, que los servicios de salud vayan al ciudadano, vayan al poblador, vayan a la familia, vayan al lugar donde trabaja, donde estudia, y analicen y realicen un enfoque preventivo promocional. Eso se llama primer contacto. Doctor, una pregunta. Sí. En ese sentido, el tener un cerco epidemiológico, digamos que hace la función de una relación más asociada a lo que está diciendo de que sea el personal de salud o el que busque al paciente o la comunidad. Es como un ejemplo nomás, no digo que sea el modelo. Ya. O sea, es una forma de verlo, o sea, se aplica con el concepto de buscar al paciente más que esperar que venga a la atención. Por supuesto, claro que sí. Claro que sí. Es una estrategia, es un modelo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de primer contacto, si se dan cuenta, esta declaración, este tratado de renovación, de alguna manera, como decir, ya me equivoqué y voy a tratar de que sin que te des cuenta que me equivoqué, voy a tratar de reorientar tu estrategia, ¿no? A lo que realmente decía en Almata, ¿no? Cuidado integral. Pero aún así, las grandes potencias, la OMS nunca va a decir que me equivoqué, porque siguen con la palabra atención primaria de salud. Pero ya que te dice, tiene rol de primer contacto. Entonces, te dicen en pocas palabras, tiene rol de cuidado integral de salud. Porque en el primer contacto, ya les dije, los servicios de salud bajan a los hogares, bajan a la persona para ver cómo vive en familia, en comunidad. ¿Se dan cuenta más o menos de la coyuntura que les quiero explicar? Bien. Atención integral, familiar y comunitaria. Enfocar al paciente en el centro del problema sanitario.
de acuerdo a eso, diseñar las políticas. Énfasis en promoción y prevención. ¿Por qué? Porque es más costo efectivo, es más barato. Ya le dije que es más barato prevenir y hacer una política de promoción que enfocarnos en un enfoque recuperativo. Cuidados apropiados. ¿Qué tiene que ver con cuidados apropiados? ¿Qué quiere decir? Que nuestro sistema tiene que estar orientado a un análisis de brechas. Tenemos que analizar a la población en la cual tenemos en nuestra jurisdicción, y si mi población, por ejemplo, yo soy jefe de un centro de salud por Comas, y en mi población que viene a atenderse, en los análisis estadísticos, yo veo que esa población donde la cual trabajo, la mayor cantidad de gente es gente adulta mayor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que orientar mi servicio de salud a enfocarme en atender la mayor, mi mayor cantidad de población, o sea, enfocarme en hacer una atención para los adultos mayores, ¿no? Porque es la mayoría. Entonces, si yo tendría que hacer una estrategia de acción en ese establecimiento que tiene mayor población de adultos mayores, no podría, pues, reforzar la atención en otro tipo poblacional, porque eso no sería eficiente para mí. Tendría que enfocarme más en estrategias de promoción de caídas, de promoción de autocuidado de los adultos mayores, porque una de las principales causas de muerte en los adultos mayores son las caídas. Se caen, se fracturan y se lesionan y se vuelven personas dependientes. Entonces hay que prevenir. Eso tiene que ver con el autocuidado, ¿no? Bien, mecanismos de participación activa es importante porque se le dice a la sociedad, mira sociedad, mira señor, mira comunidad. Tú tienes que entender que como parte del eje de atenderte, tú juegas un rol importante, porque tú tienes que entender que tú eres parte de la solución. Entonces, si tienes algún síntoma, si tienes algún problema, si tienes alguna comorbilidad o alguna duda, tienes que tú tratar de seguir de acuerdo a una política de promoción y de prevención, tratar de buscar ayuda, ¿no? Buscar ayuda. Si yo sé que, por ejemplo, en mi hogar, mi familia, tengo padres diabéticos y vienen, tocan la puerta y me dicen, señor, venimos a saber más o menos de su familia, vienen a buscarte en la familia, a buscar en tu familia, entonces a preguntar, viene el equipo multidisciplinario de salud, y yo les cierro la puerta, no brindo la atención. Entonces obviamente no estoy participando activamente en el desarrollo de esta estrategia de cuidado integral. Tengo que tener una participación activa, tengo que colaborar, tengo que brindar, porque yo soy parte de mi recuperación, de mi salud. Ese enfoque hay que concientizar a la gente. ¿Ya? Entonces, mecanismos de participación activa nos ayudan a mejorar la eficacia de nuestras políticas, marco legal, político, institucional sólido, que es sostenibilidad de las políticas, programas pro equidad. Pro equidad quiere decir, pro equidad tiene que ver con las políticas enfocadas en la justicia social, en buscar la equidad, no la igualdad, sino la equidad. ¿Cuáles son las políticas y programas pro equidad? Estas son algunas de ellas. Deben saberlas, ¿ya? Esto puede venir en el examen, ¿no? Bien, seguimos con los elementos, organización y gestión óptima. Optimizar lo que ya tengo, ahorrar recursos y enfocarlos en la población que más lo necesita. Organizar para actuar mejor, de acuerdo a las necesidades de la población. Capacitar al personal, recursos humanos adecuados, ¿no? Recursos humanos adecuados y sostenibles, ¿no? En los cuales yo tenga que garantizar que en las 24 horas en mi establecimiento haya un acceso a un profesional y de esa manera no haya problemas de malas atenciones, ¿no? Un ejemplo de eso, por ejemplo, fue cuando ustedes escucharon cuando murió uno de los dirigentes del Congreso, un congresista que se murió en Arequipa, que de un momento a otro le dio un infarto. Entonces, el político que hace las políticas se enfrentó a la realidad del sistema de salud.
Fue al establecimiento de salud más cercano, tocó la puerta y el vigilante, ¿qué le dijo? No hay médico, no te puedo atender. Entonces, ¿qué pasó? Eso propició una demora en la atención. Esa demora en la atención, ¿qué propició al final? Según el modelo de queso suizo, la muerte. La muerte. La muerte. Muerte, así. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo tengo que buscar dentro de mi proceso de planificación la sostenibilidad de mi política, de mi cuidado integral. O sea, muy bonito, ¿no? Yo puedo decir ya, yo soy jefe de establecimiento, soy jefe de la red, no sé, voy a aplicar la política de cuidado integral. Yo quiero que mi población se vea beneficiada con la prevención, promoción. Voy a crear equipos multidisciplinarios que salgan a las comunidades y vean cómo viven, que tomen nota y saquen un análisis de brechas, identificando cuáles son los problemas raíz que generan que la persona enferme. Pero ¿qué pasa si políticamente el político dice que no, esa política no funciona, no hay sostenibilidad? Entonces, ese recurso humano que yo contraté para eso, al otro mes o al otro año, ya no tiene recursos para contratar. Eso quiere decir que no hay una continuidad, no hay una sostenibilidad en la política que estamos planteando para hacer un cuidado integral de salud. Entonces, este es uno de los problemas que tenemos todos los años. ¿No? ¿Por qué? Porque ya les dije en la clase, muchas veces la clase política no responde a los intereses de la población. No mira a la ciudadanía en el centro de todo, sino primero mira, ¿qué cosa? Sus bolsillos. Ya saben que en el fondo del meollo, todos responden al interés económico, porque el interés económico te va a decir, oye, hermano, vota por esta ley, quítale sostenibilidad a esto, yo te voy a dar plata. Porque yo como industria farmacéutica, yo como empresa privada, que vivo de la construcción de los hospitales, de los establecimientos de salud, necesito plata, pues entonces ya eso del cuidado integral no me resulta ganancia. Entonces, si no hay ganancia, no hay plata para ti tampoco. Entonces, quítale la sostenibilidad. Y ese es el problema que tenemos hasta la fecha, ¿no? Es por eso que las políticas que se hacen en torno al entorno o al cuidado integral de salud, siempre o tienen poco presupuesto o no le dan la importancia. Porque si fuera como ustedes ahorita que han recibido su clase que he dado su clase magistral, su lavada de cabeza, y ustedes comenzaran a ser ministros, ¿qué es lo primero que harían? Si a ustedes les tocara ser una autoridad con toma de decisiones, ¿qué es lo que harían con todo lo que les he enseñado en esta primera clase? Invertir en cuidado integral de salud. ¿Por qué? Es más costo efectivo, sale más barato. ¿Y eso qué quiere decir? Invertir en saneamiento, porque tenemos que mejorar la causa del origen de las enfermedades. En el caso de muchas enfermedades, tiene que ver con la pobreza, con el saneamiento. No me digan, pues, no, como política construiría más hospitales, construiría un nuevo hospital en Lima. No, pues, porque eso ya lo saben. ¿Qué significa eso? Ya les he dicho. Entonces, ¿cuál es una adecuada política? La recuperación. Así es. Entonces, ustedes tienen que invertir más en la prevención y en la promoción, en el autocuidado. Entonces, esto no es que se haya inventado la pólvora, esto ya se sabe. El tema es los grandes intereses y los grandes conflictos de intereses que hay en la clase política, de dar sostenibilidad a la política pública. ¿Me entienden? Muy bien. Sí, profesor. Sistema de salud basado en la atención primaria. ¿Cuáles son los beneficios? Son más eficientes. Esto es mal llamado atención primaria, ¿eh? Ustedes ya saben, cuando ustedes vean esta palabra, ¿qué es atención primaria de salud? Cuidado integral de la salud. Así es. Así me tienen que responder, ¿ya? No se guíen por lo que dice ahí. Este es un mal llamado. Es un error. Ya han visto el video. Ya van a ver en la tarea el video. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de una adecuada, mal llamada atención primaria de salud? Más eficientes, sistemas más eficientes, mejores resultados, más equitativos, o sea, más justos. Menores costos,
mayor disponibilidad de dinero para ejecutar mejor las políticas. Porque cuando yo ahorro dinero, esa política de construir nuevos hospitales en el cual me gasto millones y no alcanza la plata, me alcanza para prevenir, que a la larga va a ser más costo, más eficiente, ¿no? Espero que me entiendan la idea. De verdad estoy cansado, pero ya son ya 18 horas de clase que estoy editando seguido. Pero espero que me entiendan la idea. Disculpen, estoy un poco cansado. Si tienen dudas, igual me preguntan, ¿no? Entonces, la definición que le da la OMS en este contexto de este tratado de que es renovación de la atención primaria, como una manera de querer remediar el error, dice, ¿no? Reinterpreta y redefine, renueva, dice, ¿no? Y comienza a darle otra vez el tinte de lo que inicialmente era lo correcto. ¿Por qué? Porque obviamente el tema ya se iba de la mano, es un tema, o sea, no para toda la vida, o sea, la mentira, como se dice, tiene patas cortas. Entonces es un escándalo, ¿no? Entonces la gente, entonces algo tenemos que hacer para más o menos disminuir el impacto de este escándalo. Entonces, se revalora, se renueva las estrategias que se habían hecho producto de una mala intervención. ¿Entienden? Entonces, esta mala traducción de Primary Health Care, que le dieron como atención primaria de salud, que en realidad significa cuidado integral de salud, que busca tratar los problemas de salud de las personas mediante una asistencia integral, ver la persona en el centro del problema, hacer una atención integral, una visión holística de la enfermedad. No solamente esperar que se enferme. Antes que se enferme, yo tengo que saber qué condiciones prepatológicas tenía el paciente, en dónde vive, qué es lo que influye para que este paciente se enferme, y tengo que actuar sobre eso, que se conoce como determinantes sociales de la salud. Pero obviamente lo que yo les digo es bastante utópico, pues usted, doctor, usted le hemos entendido, ¿y por qué no se hace eso? Ya les dije por qué. ¿Me entiende? Ustedes cuando escuchen a varios políticos cuando hablan para buscar tribuna, les va a decir, hay que invertir en fortalecer el primer nivel de atención con enfoque en la atención primaria de salud. Error. Debemos invertir en cuidado integral de salud, buscando la prevención y promoción, porque ya mira cuántos años de invertir en la parte recuperativa, y cuando ustedes van a los hospitales, si ustedes han ido ya a hospitales, van a ver que el 80% de las atenciones que se realizan en un hospital son atenciones de prioridad 3 y 4. En pocas palabras, van niños con diarrea, niños con gripe a atenderse. Cuando un hospital, el fin de un hospital es atender el 10% de las patologías que se generan en una sociedad, que son las patologías que ya no lo puedes prevenir, que ya por diferentes motivos se dieron. Entonces tengo que atender lo que es prioridad 1 y 2. ¿Dónde se debieron atender estas patologías? Se debieron prevenir con un adecuado cuidado integral, o en todo caso, en un primer nivel de atención. Si es que el enfoque fuera así, ¿no? Pero como el enfoque es erróneo, obviamente, se saturan los hospitales por una mala política, por una mala educación de la gente. ¿Por qué? Porque hay una comprensión errónea y también porque hay una desconfianza y no se percibe la gente como cuidada, ¿no? Entonces ustedes me dirán, doctor, muchos de ustedes acá son médicos, o mejor dicho, tienen otra profesión, son enfermeros, son técnicos, o se dedican a la salud. Digo, si vamos a hacer el pensamiento crítico, ustedes me dicen, pero doctor, ¿por qué en mi centro de salud, entonces, al personal nombrado se le paga un bono de Profam? Si eso tiene que ver que el personal tiene que ir a un sector determinado, cada persona se le asigna a un sector, tiene que ir y hacer lo que usted dice, que es el cuidado integral de salud. ¿Ah? Eso es una falla en el sistema. ¿Por qué es una falla en el sistema? Porque si bien es cierto, el Estado gasta millones de soles en pagarle mensualmente a los trabajadores nombrados de los establecimientos de salud del primer nivel un bono de Profam con el objetivo de que ellos, dentro de sus actividades como trabajadores de un establecimiento de salud del primer nivel de atención, vayan a las comunidades y hagan lo que yo les digo, que es el cuidado integral de la salud. Ellos no lo hacen. ¿Por qué? Porque para ellos ese tiempo que les da el Estado, que les paga por ese tiempo, ¿en qué lo invierten?
en pasear, en irse a hacer otras actividades. Como no hay control, todo cuando no hay control, se hace mal. Nosotros necesitamos ser controlados de alguna manera, porque si no tenemos control, ¿qué decimos? Ah, ya, como nadie me controla, ah, ya, yo tengo un tiempo libre, en vez de hacer esto, me voy a hacer otra cosa. Eso es lo malo del peruano, del latinoamericano, del pensamiento que tiene, ¿no? De querer sacar la vuelta al Estado. Entonces, si se ejecutara bien esa política de Profam, entonces obviamente se habría de alguna manera una mejora en la prevención. Pero sin embargo, no se ejecuta bien la política porque no hay un adecuado control. ¿Por qué no hay un adecuado control? Porque obviamente la política se diseña en el papel, pero no se hace dentro de un planeamiento. Porque dentro del planeamiento hay una esfera que se llama control y seguimiento, y no se está haciendo. ¿Quién no lo hace? No lo hace la DIRIS, no lo hace la red de salud, no lo hace la microred. Simplemente se le paga por pagar, en pocas palabras. ¿Me entiende la idea? ¿Están ahí? Sí, doctor. Sí, doctor, así es. Muy bien. A veces suelo hablar bastante, a pesar que estoy cansado. Hablo. Si no me entienden, me interrumpen, ¿ya? 40 años después de Alma Ata surge la conferencia de Astana, que termina en una declaración. Toda conferencia siempre termina en una declaración. ¿Qué es una declaración? Es un acta de acuerdos entre todos los países, en el cual dicen, ya, a partir de ahora vamos a hacer esto, esto, lo otro. En la mañana creo que les enseñé mi Facebook, a lo que me dedico yo. Ya, bueno, los que no me pueden seguir ya saben mi Facebook, y ahí van a ver que en todas las intervenciones que yo hago, porque hay un problema público, yo trato de involucrar a las autoridades. Les digo, cito al gobernador, cito al alcalde, le digo, mira, bueno, mire, señor gobernador, mire, alcalde, si tú no inviertes en prevención, en promoción, no orientas tu sistema sanitario en esto, vas a fracasar. Porque vas a tener altas tasas de nutrición, altas tasas de dengue. Pero vamos a abordar los problemas estructurales de este problema. Entonces invierte. Si ya no quieres tener dengue el otro año, invierte pues en saneamiento, invierte en educación, invierte en promoción, invierte en prevención. Pero ¿qué hacen los políticos? No invierten en eso. ¿Y por qué creen que no invierten si es tan fácil entender cuál es la causa del origen de, por ejemplo, el dengue? Es que la gente no tiene agua potable en sus casas y las obras de infraestructura de saneamiento son demasiado lentas porque nos enfocamos en hacer otras cosas que no tienen importancia dentro de la salud, como construir más escuelas, construir más hospitales, construir más establecimientos. Entonces, si nos enfocamos en eso, entonces, ¿por qué creen ustedes que las autoridades tienen ese énfasis de querer hacerse los locos o de repente no lo pueden, no ven el tema como ustedes lo están viendo ahorita? ¿Por qué creen? ¿Por corrupción? Muy bien, por corrupción, es una de las causas. Otra de las causas, por ignorancia, por no conocer. Porque recuerden que los que llegan al gobierno, los que son elegidos, no necesariamente son los que más saben. Y ustedes ya saben, con expresidentes que nos han gobernado, el nivel de inteligencia, o al menos de conocimiento que tienen, ¿no? Entonces, uno es por corrupción, otro es por desconocimiento. Entonces, ahí intervengo yo. Voy, reúno al gobernador, le digo, pues, pero entiende, pues, entonces hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Entonces, ¿cómo hago para comprometernos? Hago una declaración. En mi caso, hago un acta. A todos los hago firmar. Ya, tu gobierno regional te comprometes ¿a qué? A transferir dinero para que las personas, para que se invierta más en prevención, en promoción, en fin. O que tú hagas, trato de, en lo posible, orientarlo al cuidado integral de salud. Pero ¿qué pasa pues cuando el problema se va de las manos? Por ejemplo, en el dengue, ya no le puedo decir al alcalde, al gobernador, pucha, invierte en prevención y promoción. ¿Por qué no le puedo decir eso? Pónganse a pensar, a ver. Porque es un problema que ya está desarrollándose, ya es un problema de salud, está causando muertes.
Entonces, todos los programas que tienen que ver con prevención y promoción involucran un largo plazo. Pero si el dengue ya está en transmisión activa, está matando a la gente, yo no le puedo decir invierte en prevención y promoción, porque eso va a demorar, pues. Enseñarle a la gente a que cuide su casa, que cuide sus almacenes de agua, enseñarle a que el gobierno regional invierta en infraestructura, no va a ser de la noche a la mañana, va a demorar. Entonces ahí tengo que hacer ambas cosas. Dejar plantado que esa es la solución final y a la vez decirle, bueno, pues ahorita ¿qué necesitamos hacer? En el caso del dengue, necesitamos fumigar. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos hacer un adecuado control larvario, hacer un adecuado control del mosquito, conocer el ciclo biológico del zancudo. Y de acuerdo a eso, hacer una estrategia de intervención. Y voy en plan, diseño de estrategias y les hago firmar, y de acuerdo a eso, casi siempre me hacen caso, a veces la corrupción gana y no me hacen caso, pero cuando me hacen caso, las cosas salen bien. Entonces, en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, por eso pueden ver las redes sociales y mis intervenciones que hago a nivel nacional, ¿no? Bien, hasta ahí, entonces, en la declaración Astana, 40 años después, ya en el año 2018, otra vez se reúnen todos los países, ¿no? Para recuperar el espíritu de la declaración de Astana basado en la conferencia de Almata. Y ahí se retoma otra vez, no, estamos haciendo mal, dice. En el tratado de renovación que nos dice la OPS, está incompleto, es una media mentira, una media verdad, mejor dicho. Entonces ahora en Astana nos vamos a reunir y vamos a revalorar y vamos a hacer una nueva interpretación y ahora sí vamos a decir lo que es. Siempre, obviamente, evitando los escándalos, ¿no? Entonces se reúnen en Astana y vuelven a hablar de atención primaria en el concepto primigenio. Y sale ya mayores estrategias, se recupera la esencia en algunas de mejor manera, y se habla de todo, ¿no? Se habla de recursos humanos para la salud, se habla de tecnología al servicio de la salud, porque ya con el tiempo, ustedes saben que la población mundial tiende a aumentar. Entonces, antes tú podías caminar, irte de casa en casa y hablar, capacitar de casa en casa, pero ahora no. Ahora la sociedad ha aumentado, las comunidades son más grandes. Entonces, ¿cómo puedes llegar? Con la tecnología. Estrategia, ¿no? ¿Me entienden algo? Bien. Una estrategia, por ejemplo, de tecnología al servicio del cuidado integral. En una comunidad urbana de una región, que no voy a decir el nombre, había una alta tasa de anemia. ¿Pero por qué había una alta tasa de anemia? Porque la población se dedicaba a trabajar, entonces a los niños los descuidaban, no había quien los lleve a los controles y no le daban la importancia de vida a la anemia, ¿no? Pues, anemia, no comprendía. Entonces, como política local, se instauró un censo a todas las madres, padres de familia responsables, y se comenzó a mandarles mensajes de texto a los que tenían celulares que no eran smartphone, y mensajes de WhatsApp con indicaciones, explicándoles cuáles eran las consecuencias de la anemia, qué podía causar en el niño, qué consecuencias podía tener a corto, mediano y largo plazo, cómo prevenir, cómo preparar los alimentos. Entonces todos los días le llegaban mensajes cortos, con ideas cortas, pero que tenían que ver con eso. A los 6 meses de la intervención, nunca se olviden que la prevención y la promoción no es de la noche a la mañana. Eso tiene que calar primero en la mente de las personas que van a ser intervenidas. Entonces, a los 6 meses se hizo un corte y se midieron los indicadores de anemia y obviamente habían disminuido. Entonces, es un ejemplo de que el uso de la tecnología al servicio del cuidado integral, ¿no? Hay que usar la tecnología. Actualmente, ¿qué se utiliza bastante? ¿Qué mira la gente siempre cuando está perdiendo el tiempo? Redes sociales. Redes sociales. Hay una red social en que todo el mundo publica tonterías que es, ¿cómo se llama? TikTok. Entonces, en el TikTok se difunden cosas que no valen la pena, como también se difunden cosas que sí valen la pena. Hay cosas que resúmenes, cosas importantes que también se difunden, ¿no?
Entonces, eso sería una manera también de llegar a la población, que se está utilizando actualmente en la política también, por ejemplo. Bien, son estrategias. Muy bien. Financiación, que tiene que ver con velar porque la política goce de una sostenibilidad en el tiempo. Por eso actualmente hablamos de los planes a 15 años, a 30 años, ¿no? Eso sí tiene que ver ya con la planificación. Entonces, para evitar todas esas cosas, el gobierno, el Estado ha instaurado planes a largo plazo. En estos planes se diseñan las políticas, los ejes de acción en el campo de la salud. Entonces, si sale un gobernante y entra otro, necesariamente tiene que cumplir lo que ya se ha aprobado. Esa es una estrategia que se ha diseñado para tratar de disminuir la falta de financiación y darle sostenibilidad a las cosas que están yendo bien, ¿no? Entonces, tampoco es que el Estado no haga nada, ¿no? Avanzamos a pasos lentos con políticas que buscan la sostenibilidad, y por más que entre cualquier presidente o cualquier autoridad, no trate de no cambiar esa realidad. O sea, tiene que seguir la hoja de ruta. Sin embargo, obviamente, la corrupción en el país, y eso lo dice, no lo digo yo, lo dice la Contraloría, le cuesta demasiado dinero al país. Y eso es una lucha constante entre el querer hacer las cosas bien y el morir en el intento. Muy bien. Queridos alumnos, la clase ha terminado. Preguntas, 5 minutos de preguntas, porque ahora estoy cansado. Si es que no han entendido, pueden preguntar. Profesor, el sábado, el sábado que a las 8 de la noche nos vemos entonces, o 7, o no. Los que tienen su horario ya saben a qué hora nos vemos, pues saben que se cumple el horario de acuerdo a lo que ya tienen, ¿no? Ah, ya, yo pensaba que por la Semana Santa. Pero ya está bien. No, por la Semana Santa, obviamente va a haber cambios en el horario. Ya seguro Monique les va a ir comunicando. Probablemente los que tengan clase los sábados, el domingo, así como se hace hoy día, se haga virtual. Podemos hacerlo para no perjudicarle su Semana Santa. El domingo lo hacemos en la noche de recuperación. Eso ya depende de los delegados. Los delegados tienen que ser monjas. Yo ya elegí los delegados. Ya les he dicho cuáles son las condiciones del delegado. El delegado tiene que mandar correo, decir, ya mira, todos queremos disfrutar la Semana Santa. Queremos irnos de viaje, queremos estar con la familia, visitar a nuestros padres. No sé, pues hacer lo que querramos hacer, ¿no? Entonces, busquemos un horario apropiado. Puede ser un domingo en la noche, cuando ya estamos en Lima, ya hemos regresado. Todos estamos ya... y hacemos una reprogramación de las clases. ¿Ya? Entendido, doctor. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Si no hay más preguntas, disculpen. No, doctor, muchas gracias. Un poco cansado, pero compartan el conocimiento con el otro grupo que está un poco más despierto, entonces ahí pueden reforzar el conocimiento. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias.